El concepto de clase de conjugación apareció en el tema 3. Cuando estudiábamos las órbitas de la acción por conjugación de G sobre G, vimos que las órbitas eran este tipo de conjuntos y a eso le dimos el nombre de clase de conjugación. En el tema 4 volvió a aparecer el concepto de clases de conjugación. Al estudiar el grupo simétrico, vimos que dos permutaciones eran conjugadas si y solo si tenían la misma estructura de ciclos. Bueno, es un teorema del tema 4. Dice que si tenemos dos permutaciones X e Y en S omega, X e Y son conjugadas. Si y solo si X e Y tienen la misma estructura de ciclos. Vale, entonces, como en clase, al intentar poner ejemplos de qué quería decir este teorema, vi que no estaba muy claro el concepto de clases de conjugación, por eso estoy grabando este vídeo. Vale, primero, que tengáis claro que la definición de clase de conjugación es esta de aquí, que apareció, aunque no escrita formalmente como definición, apareció en el tema 3, cuando estudiábamos órbitas. Órbitas en el caso particular de la acción por conjugación de G sobre G. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a asegurarnos de que realmente este teorema nos dice cómo son las clases de conjugación del grupo simétrico, ¿vale? Que es lo que hice en clase. Voy a hacerlo aquí en un vídeo. Vamos a ver cuáles son las clases de conjugación de S3 y S4. Bueno, o sea, vamos con S3. Una cosa que hay que tener clara para encontrarlas es que las órbitas de una acción forman una partición, ¿vale? O sea que en particular las clases de conjugación, como son órbitas, forman una partición de G. Entonces, una forma de encontrar clases de conjugación en un grupo cualquiera es lo mismo que hacíamos para encontrar coclases. Coger una y a partir de ahí ir completando. Es decir, en este caso, pues siempre tenemos la clase del 1. ¿Vale? La permutación trivial, conjugadas a la permutación trivial, solo está ella, no hay más. Luego cogemos otra permutación de S3 y calculamos su clase. Bueno, y aquí es donde nos es útil este teorema. Las permutaciones conjugadas a la permutación 1,2 son las que tienen la misma estructura de ciclos, es decir, son los dos ciclos de S3, que son el 1,2, el 1,3 y el 2,3. Siguiente, la clase de alguna permutación que no haya aparecido. Pues no ha aparecido la permutación 1, 2, 3. Y de nuevo utilizamos el teorema. Las permutaciones de esta clase son los tres ciclos, y solo hay dos, el 1, 2, 3 y el 1, 3, 2. Estas serían las tres clases de conjugación de S3. Podemos hacer lo mismo con S4 y podríamos, de hecho, listar todos los elementos de cada una de las clases. No lo voy a hacer, simplemente voy a indicar qué aspecto tienen las clases. Por un lado, clase de 1 ciclos, pues solo tenemos esto, el 1 de S4. Luego estaría la clase formada por las permutaciones cuya estructura de ciclos es un 2 ciclo. En este caso, en S4, en la clase de 2 ciclos no estarían solo estos 3, sino que también estarían el 1, 4, el 2, 4 y el 3, 4. En esa clase habría 6 elementos.
Siguiente clase. Si hay un 2 ciclo, pues tenemos espacio para que haya otro 2 ciclo. Luego, otra clase sería la clase de 3 ciclos. Y de nuevo, en esta clase de tres ciclos, habría más elementos que estos dos. También estarían el 1, 2, 4, 1, 3, 4, etc. ¿Vale? Podéis ver cuáles son exactamente. Y por último, está la clase de 4 ciclos. ¿Vale? Podéis pensar un poco y ahí daros cuenta de que con estas 5 clases, ¿vale? Es decir, podéis pensar un poco que cualquier permutación de S4 tiene una de estas 5 estructuras de ciclos, por tanto cualquier permutación de S4 está en una de estas 5 clases de conjunción.